En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Te adoramos, bendito Dios, proclamamos tu grandeza incomparable y buscamos en ti, oh Dios, la dirección para entregar este mensaje. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy día ya la última parte del Evangelio de Mateo. Vamos a ver los dos últimos capítulos, 27 y 28. En el final de este Evangelio se encuentran los momentos más terribles de dolor, humillación y muerte del Señor Jesucristo. Cuando leemos la narración, se conmueven las fibras más íntimas de nuestras emociones, porque no se trata de una novela, no se trata de la ejecución de un mal personaje, como si fuera un criminal juzgado y ejecutado. El Dios de amor envió a su Hijo al peor sacrificio de dolor y tristeza. Lo que pareció victoria del infierno remeció de manera aplastante a los discípulos de Jesús,
quebrantados y frustrados cuando vieron a su maestro arrastrado por la tierra, ensangrentado, azotado, derribado y cargando el madero de la cruz. El juicio que los judíos inventaron para deshacerse del Señor fue acordado por el Sanedrín y fue llevado después ante el gobernador romano en Jerusalén, presionando ellos a la muchedumbre ignorante para que desaforadamente gritaran que le quitaran la vida a Jesús. Nuestro hermano Luis tuvo a su cargo la predicación el domingo pasado y nos presentó allí el complot que idearon en contra de Jesús. El tema también incluyó hechos preciosos como la unción que lo preparó para su sepultura, la institución de la cena del Señor y su oración en Getsemaní. Y asimismo también se iniciaron los hechos primarios de su arresto y juicio ante el concilio y la penosa negativa de Pedro, que decía que no conocía a Jesús. Hoy recordaremos a Jesús ante el gobernador Pilato y la sentencia de muerte que lo llevó a la cruz, a su sepultación y su resurrección. Es la culminación del mandato que el Padre dio a su Hijo Jesucristo, que nos abrió el camino, la verdad y la vida a todos los que creemos en Dios y en su reino celestial, lugar al que vamos a acceder gracias a su misericordia. Le invito a tomar su Biblia en su mano y ábrala allí en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Y de allí vamos a empezar a leer los textos que tenemos para hoy día. Primeramente vamos a hablar de Judas arrepentido y muerto. No vamos a leer primeramente los versículos 1 y 2, que van a ir en consecuencia después de que terminemos con lo de Judas. Así que vamos a leer primeramente Mateo 27, versículos 3 al 10. Dice allí la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Da la impresión de que Judas no imaginó ver a Jesús atado y condenado, y llegamos a pensar que buscó ganar el dinero que le pidió a los sacerdotes, porque estaba obligado ya a abandonar el grupo que el Señor había formado. Su presencia ahí en la cena del Señor fue su última reunión con Él y los discípulos. Jesús allí en esa cena mostró a los discípulos y al mismo Judas que la mala actitud que tenía no le iba a permitir seguir con ellos. Pero cuando vio a Jesús arrestado y llevado para ser juzgado ante el concilio, entendió que había llegado más allá de lo pensado. Cayó sobre Judas un peso que no soportó. Se arrepintió de haberlo traicionado y arrojó las 30 piezas de plata en el templo y se suicidó, ahorcándose. Algo más de esto para reflexionar. Judas, arrepentido, devolvió el dinero y reconoció que había pecado entregando sangre inocente. Y pregunto yo, ¿su arrepentimiento habrá servido para que Dios lo perdonara? Jesús dijo varias veces lo que le iba a suceder a los que lo iban a traicionar. En Mateo 26, 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto fue un anticipo de lo que iba a hacer Judas. Judas estuvo casi 3 años en el grupo de Jesús, pero no perseveró, no se convirtió a su maestro. Jesús dijo de él también en Juan 17, 12:
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Los sacerdotes dijeron que no era lícito dejar las 30 piezas de plata en las ofrendas, porque era precio de sangre, y compraron el campo del alfarero para cementerio, un cementerio para extranjeros. Y se cumplía también la palabra del profeta Jeremías, que había anticipado también esas cosas. Vamos entonces a lo que tiene que ver con Pilato y Jesús. Empezamos con Mateo 27, 1 y 2 y después seguimos del 11 al 31. Así que también usted vea con su Biblia lo que vamos a estar leyendo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esos fueron los dos primeros versículos y seguimos ahora con el 11 al 31. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltara al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así dice la palabra. Llevaron atado a Jesús por la mañana y los ancianos del concilio acordaron entregarlo para morir, sentencia que debería confirmar el gobernador Poncio Pilato. Llegados al pretorio, Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús respondió lacónicamente, tú lo dices, y fue lo único que contestó a las preguntas que le hicieron. Los cargos que le hacían eran de endemoniado y peligroso rebelde contra el imperio romano. Pero Jesús no respondió a ninguna de las acusaciones de los sacerdotes y ancianos. Pilato, extrañado, le preguntó por qué no se defendía. Se suponía que todo reo de causa decía algo para justificarse, pero Jesús calló, solo, en silencio. Pilato no encontraba justificación para castigar a Jesús, menos aún de quitarle la vida por las acusaciones de los judíos. Entendió que Jesús estaba injustamente preso. Lo quiso liberar
Y sabiendo que estaba en prisión un oscuro personaje llamado Barrabás, les preguntó a quién dejarían libre, a Jesús o a Barrabás. Elijan ustedes a quién dejamos. La esposa de Pilato estaba atenta, estaba al tanto y sabiamente le mandó decir a su marido: no tengas nada que ver con ese justo, porque he padecido mucho en sueños hoy por causa de él. Pero esto no lo aceptaban sus enemigos, que vociferaban, que asusaban a la gente que estaba presente pidiendo con furia que liberaran al bandido Barrabás y que crucificaran a Jesús. Pilato decía que no lo veía culpable para sancionarlo, una cosa tan grave como crucificarlo. Pero el desorden y la violencia que se desató lo atemorizó, pensando que los judíos lo acusarían ante el gobernador de Roma. Pilato pidió agua, se lavó las manos cobardemente, diciendo que era inocente de la sangre de un hombre justo como Jesús. Y lo más importante que dijo fue esto: que toda la responsabilidad de la ejecución sería culpa de ellos, de los judíos. Todo el pueblo presente declaró: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue la maldición que cayó sobre ellos mismos, que les significó tanto dolor y humillación que sufrió posteriormente Israel. Hay sectores del tema que acusan a Pilato de falta de valor porque autorizó el martirio y muerte del Señor Jesús. Hay otros que ven a Pilato como un buen hombre porque había tenido la intención de salvarlo. Pero la realidad es que fue un juez que no defendió al inocente. Pero más aún, ordenó azotarlo, lo entregó para que muriera en la cruz. Fue el principio de dolores inimaginables que sufrió el Hijo de Dios. Los soldados de Pilato lo llevaron al pretorio, lo desnudaron, se burlaron de él poniéndole un manto rojo y una corona de espinas en su cabeza y una caña en su mano. Se arrodillaban delante de él, humillándolo, dándole golpes, escupiéndolo. Y le decían: salve, rey de los judíos, riéndose. Sigamos con estos datos tan dramáticos. Crucifixión en el Gólgota, capítulo 27, 32 al 56. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Es dramático el relato que todos conocemos con los sufrimientos terribles que sucedieron. Las injurias de los ancianos, de los sacerdotes y los fariseos fueron imitados por la plebe que con curiosidad repulsiva observaba e injuriaba a Jesús. Y decían, así como confió en Dios, que lo libre ahora y creeremos en Él. Él mismo decía que era Hijo de Dios. Hubo otros dos crucificados al lado del Señor. Uno de ellos creyó, Jesús le dijo al día siguiente que estaría con Él en el paraíso. Eso lo menciona Lucas en su Evangelio, Lucas 23, 43. El horror del sufrimiento le hizo decir a Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento crucial había varias mujeres en el lugar. La Magdalena, la madre de Jacobo, de José y del mismo Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas se mantuvieron junto a Jesús. Y solo el único discípulo que estaba allí era Juan, que estaba también acompañando a María. El dolor de María estaba profetizado desde el inicio de la venida de Jesús como bebé. Es extraordinario esto. Cuando Jesús era un bebé que recién había nacido, allí se presentó el anciano Simeón para decirle a María, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y en Juan 19, 26, hay palabras emocionantes de Jesús al ver a su madre terrenal junto al discípulo Juan, al que pidió que cuidara a María como su propia madre. He ahí tu madre, le dijo. Y aún en medio de su sufrimiento tuvo esa decisión de amor. Ese amor que no es solo para la familia, porque el amor de Dios es general. Es el amor sufriente de Cristo en la cruz dedicado a todo el mundo. Y se pierden de eso solo los que no creen. Y en cierto momento, en el paroxismo de ánimo y dolor, clamó por agua. Su sed era enorme. Había perdido sangre. Sus fuerzas estaban agotadas del todo. Alguien empapó vinagre en una esponja, pero él no lo aceptó. No iba a calmar sus dolores extremos con alcohol. No necesitaba brebajes sucios para minorar su estado final. Y en el límite extremo sucede lo menos esperado, cuando clama a gran voz en el estertor de la partida. Ya no tenía fuerza, pero sacó una voz tremenda, enorme. El autor José Petrelli dice algo que emociona de esta tragedia humana que por misericordia asumió el Señor Jesús. Y dice esto Petrelli, el Cordero de Dios murió sin abrir su boca, pero el León de Judá clamó a gran voz, llevando a todo el mundo su magnífica victoria. Amén. Sigamos ahora con el capítulo 27 de Mateo para hablar de la sepultura de Jesús, versículos 57 al 66. Dice allí la palabra, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue
y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aparece aquí otro discípulo de Jesús, un varón rico llamado José de Arimatea, que pidió a Pilato que se le entregara el cuerpo muerto de Jesús para sepultarlo. Pilato accedió. José envolvió el cadáver poniéndolo en una sepultura nueva, labrada en la peña. Los sacerdotes y fariseos fueron donde Pilato y le pidieron que pusiera guardias en la sepultura para evitar que los discípulos de Jesús hurtaran el cuerpo para esconderlo y dar razón de lo que el Señor había dicho, que resucitaría el 3er día de su muerte. Pilato les aceptó lo solicitado. Los sacerdotes y los escribas fueron con los guardias, aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra. Los guardias quedaron cuidando que nadie abriera la tumba. José de Arimatea era un hombre de fe, digno discípulo de Jesús. En Marcos 15:46 dice que este José compró una sábana con la que envolvió el cuerpo y lo puso en el sepulcro cerrando la entrada de la roca. Y en Juan 19, 39 y 40 encontramos otro discípulo de carácter noble, Nicodemo, el mismo que menciona Juan en el capítulo 3, Juan 3, 1 al 15, que fue a ver de noche a José de Arimatea y dijo que nadie había hecho lo que Jesús hizo y que por sus señales se sabía que venía de Dios. Nicodemo trajo mirra y áloe, especias aromáticas como 100 libras, envolviendo con la sábana al Señor con su amigo José de Arimatea. Eso está en Juan 19, 39 y 40. Es claro entender que se tomaron los resguardos con la guardia solicitada y que nadie ingresó al sepulcro para quitar de allí el cuerpo de Jesús. Terminamos con Mateo leyendo el último capítulo 28, 1 al 20. Resurrección y gran comisión. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El nombre María estaba allí en dos mujeres, la Magdalena y la otra María. Ambas fueron al cementerio para ver el sepulcro. Al llegar hubo un sismo de proporciones y un ángel descendió del cielo removiendo la piedra que sellaba la tumba. Los guardias impresionados quedaron como muertos. Jesús ya no está aquí, dijo el ángel. Ha resucitado y va a Galilea, donde se reunirá con los discípulos. Jesús salió al encuentro y ellas le adoraron. Las mujeres se llenaron de gozo y temor y corrieron a dar noticia a los hermanos. Los guardias avisaron lo sucedido, pero los ancianos se reunieron para darles mucho dinero para que dijeran que el cuerpo había sido hurtado por los discípulos y que si el gobernador iba a recibir lo que ellos iban a decirle, que dijeran esa mentira, que habían hurtado el cuerpo de Jesús. La resurrección, a pesar de que el mismo Señor se lo había anticipado, no la creyeron de inmediato los apóstoles. Pedro y Juan, oyendo lo que dijeron las Marías, corrieron a ver la sepultura y la vieron vacía. Los lienzos del sudario estaban ordenadamente enrollados. Jesús resucitado fue visto primeramente por las mujeres, dice Mateo 28:1. Los 11 discípulos se fueron a Galilea entonces, al lugar donde le vieron, y allá lo adoraron. Algunos de ellos fueron con dudas sobre el viaje al monte Galilea, que muchas veces los tuvo como grupo allí en ese lugar. Jesús se les acercó y les manifestó que su potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y les dio la comisión que estableció la existencia mundial de la iglesia. Vamos a cerrar este mensaje con esas últimas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar en este momento. Soberano Dios y Señor, en este instante oramos, rogando por la fe que nos has dado como tus hijos, como tus siervos de Dios. En este momento, Dios del cielo, oramos en cada día por ti. Oramos, oh Dios del cielo, entregando de todo lo que somos como tus hijos, como tus siervos. Y ruego, Padre, por las necesidades que están sucediendo en la hermandad de la iglesia, en la hermandad que hay en el país, en la hermandad que hay en el mundo entero. Bendiga, oh Dios del cielo, a todos los que creen, a todos los que están en tus caminos. Bendiga, Padre Santo, a la iglesia en general, la iglesia cristiana que tendrá que enfrentar diferencias y problemas en el futuro como siempre ha sido. Y seguiremos siguiendo tu camino, bendito Dios. Bendito es tu nombre. Oramos también, Padre Santo, por la sequía que está dañando al país debido a la escasez de agua. Hay pérdida, incluso de hielo de la Antártica, de los glaciares, de los cuales sale el agua que tenemos para todo el tiempo. Por eso, Dios del cielo, rogamos para que pueda esto revertirse, para que el país pueda tener esa agua que necesita para la agricultura y para todo lo que necesitamos, todos los que estamos en este mundo. Gracias, Padre querido. Tenemos que clamar también a ti, oh Dios, por el nefasto crecimiento del narcotráfico, de la violencia que hay en el mundo delictual, que está acosando a las familias chilenas. Amado Dios, cúbrenos con el poder de la sangre de Cristo. Líbranos, Señor, de caer en manos de esta gente. Los ponemos en tus manos. Rogamos
para que se conviertan, para que salgan, oh Dios, para que trabajen y se ganen la vida dignamente y no tengan que estar robando y asaltando. Dios del cielo, proclamamos tu gloria, tu majestad, tu misericordia y te damos gracias por todo lo que tú, Señor, nos das. Gracias, Padre nuestro. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Si el Señor les bendiga. Cantan los cielos, tu gloria, Señor. Tiembla la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios. Tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad. Con tu poder y autoridad. Y tu palabra nueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor. Eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Nos amaste sin condición, nos regalaste gracia y perdón, y hoy cantamos, grande eres Dios, proclamamos de tu amor. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor. Eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre. Eres Rey, las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre, siempre, para siempre. Dios, tu nombre exaltaré. Solo tú eres digno, digno. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Cristo Jesús, el vencedor, para siempre